mí, yo lo siento ya por la confianza, por los años, por el cariño que le tengo, para mí Maese Cuesta, y ya bien lo sabe, él es licenciado en Ciencias de la Información y está especializado en investigación periodística en diversos temas. Imparte un módulo de redacción en el Máster de Comunicación Periodística Institucional y Empresarial de la Universidad Camilo José Cela. Colabora en diversas revistas como especialista en aspectos antropológicos y arqueológicos de los lugares mágicos y sagrados. Es investigador en religiones, cultos y en general en historia antigua. Ha sido colaborador habitual, muchos lo recordaréis y habréis escuchado muchos programas en el mítico programa La Rosa de los Vientos, que creó y dirigió el desaparecido ya lamentablemente Juan Antonio de Cebrián en Onda Cero, y actualmente colabora en Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, así como eventualmente también en otros programas, ¿no? Ha publicado muchos libros, la verdad es que a mí, comentar algunos, ¿no? Piedras Sagradas, La Boca del Infierno, pero sí que en particular me gustaría resaltar el último libro que ha sacado, muy interesante. Yo estuve en la presentación del libro en Madrid, Guía de Lugares Misteriosos, publicado por la editorial Books Elite. Es coautor también de otros libros, de relatos o gótica. También es miembro de la Sociedad de Estudios Templarios y Medievales, Temple España. Ha participado en libros como el Codex Templi, Hispania Incógnita y La Gran Guía de la España Templaria, todos ellos editados por Aguilar. Actualmente es presidente del colectivo Arcadia, una iniciativa para el estudio y divulgación del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de diversos lugares. Y ya tú no te has querido ni estar aquí. Habéis visto también por ahí una guitarra. Es un Juan Ignacio, aparte de ser un erudito, como a mí me gusta llamarlo también, es un duende especial. Y veréis las razones por las cuales os digo. Con todos vosotros, Juan Ignacio Cuesta. Sí, no. Xbox si no funcionaba. F5, ya me lo he aprendido. Las luces, por favor. Las de adelante. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros que hayáis venido a este sitio y que entendáis que después de una disertación como la de Manuel Delgado, que ha hablado de lugar de poder o lugar mágico sagrado más extraordinario de este mundo, todo lo que hablamos aquí siempre sea un poquito menor. Porque si hay un lugar de poder, como hemos estado viendo después de su disertación, desde luego que son las pirámides de Egipto, el templo de Egipto y todos estos sitios. Pero hay una cuestión previa en la que deberíamos entrar antes de hablar de ninguna cosa, y es el concepto de lo que es un lugar mágico sagrado o en la terminología que se ha hecho más popular y que a mí no me gusta, de lugar de poder. ¿Qué es exactamente un lugar de poder? ¿Qué sucede en un lugar de poder? ¿Cuál es el poder de los lugares de poder, no? Hasta hace poco tiempo, el concepto normal de lugar de poder estaba asociado al sentido de la trascendencia, por las aportaciones que habían tenido los que nos han precedido en el estudio de este tipo de lugares, como Mario Rosa de Luna, o por ejemplo Juan García Tienza, o otros expertos en la materia. ¿Qué es exactamente un lugar de poder? Yo creo que es un concepto que merece una pequeña revisión. Y en este momento he tratado yo de reflexionar sobre el asunto y he llegado a la conclusión de que un lugar de poder realmente está algo tan sencillo como que es el que lo tiene. Y lo tiene por cualquier razón, que puede ser una razón objetiva o puede ser una razón subjetiva. En general, las razones que llevan a que un lugar sea tenido como un lugar poderoso para alguien
suelen ser subjetivas en general, pero siempre hay una parte pequeña de elementos objetivos que permiten detectarse en este tipo de sitios y que son realmente la influencia que hace sobre las personas que tienen. De hecho, en el diccionario de la Real Academia, si nosotros nos vamos a un término como telurismo, veremos una de la definición que nos dice que el telurismo es la influencia de la Tierra sobre los habitantes que tiene encima. Y además, para abundar en ello, ¿cómo se llegó a la conclusión de que había una serie de sitios donde efectivamente se daban una serie de fuerzas que hacían que fuera un lugar diferente de los demás? Los pueblos de la antigüedad eran muy inteligentes, eran muy pragmáticos y llegaron a la conclusión que más a mano tenían, que fue la de observar a los animales, a los lugares donde iban a dormir y donde se sentían más a gusto. Entonces, en estos lugares ellos detectaron rápidamente que eran los lugares donde también se sentirían a gusto sus dioses. Y por lo tanto, ahí empezaron a construir los primeros elementos espirituales asociados a la materia que nosotros conocemos, como son los cromlechs, como son los menhires, que luego fueron evolucionando en el tiempo para dar lugar a otro tipo de templos, otro tipo de santuarios y otro tipo de lugares mágicos. Y de hecho, hoy día podemos encontrar que muchos de los lugares que hemos cristianizado de este tipo tienen en su base uno de estos monumentos que se hicieron en la antigüedad, basados precisamente en este tipo de energías que, por cierto, los celtas las llamaron las buitres, una especie de serpientes que corrían por las venas de la tierra. Y aclarado esto, creo que podemos empezar a hablar de sitios. Porque evidentemente esta es una definición que ha ido evolucionando con el tiempo y en la que yo hago mi aportación especial, que es distinta, o quizá representa un estadio por delante de las anteriores, que se daban de lugar de poder. No solamente es el lugar donde el hombre está consciente, sino donde uno encuentra algo con lo que se identifica y que es capaz de provocarle un grado de elevación espiritual mayor. Pasemos pues a sitios. He elegido para carátula de esta presentación que nos va a llevar por diferentes lugares un pequeño ídolo que tiene aproximadamente unos 8.000 años y que se encuentra en una cueva, en la puerta de una cueva en la localidad conquense de Barcinarro, cerca de un sitio que se llama Molcanalvillo de Huete y cerca de una ermita que está dedicada a San Bartolomé. Este idolillo que tenemos aquí representa de alguna manera el nivel de creencias asociadas a la tierra que tuvieron gentes en tiempos muy antiguos y que poco a poco han ido evolucionando y han sido siendo cristianizadas posteriormente por diferentes aportaciones hasta llegar a nuestros días. Y aunque la verdad es que está ahora mismo un poquito deteriorado, sí que nos da la esencia de que cuando nos encontremos una manifestación de este tipo, nos vamos a acercar a un lugar donde hay unas características muy especiales. Lo he elegido, pero ahora mismo vamos a empezar por otros sitios. Y yo quisiera, antes de que empezáramos, que escucharais un sonido para irnos poniendo de alguna manera en el lugar. ¿Puedes? Pon un sonido, por favor. No muy alto. No sé si me está... No nos estás... Ahora. Bájalo un poquito. A mí me gustaría que identificaras este sonido y me dijeras lo que es. Agua.
xilófono. Este sonido tiene que ver mucho con el lugar que vamos a visitar esta noche. Lo que estabais escuchando son estalactitas. Ay, se está cayendo. Son estalactitas acariciadas, que tienen ese particular sonido. Pertenecen a una cueva que está en el Camino de Santiago, en la provincia de Burgos, en un lugar que se llama Puros de Villafranca, la cueva de Fontemolinos. Un lugar verdaderamente mágico y un lugar verdaderamente extraordinario que parece salido de un cuento de hadas, muy parecido al que visitaremos esta noche. Y un auténtico lugar donde muchos encontramos precisamente ese poder al que se refiere esto de lo que estamos hablando. Pero no es el único lugar donde nos vamos a encontrar estas características, porque aunque hoy vamos a ir a la cueva de Canalobre, que es muy especial, hay muchas otras cuevas en nuestra geografía que nos van a hablar precisamente de todas estas energías interiores de la Tierra que pueden ser aprovechadas en el exterior. La técnica nos hace... La técnica es esta. Nuestro viaje nos va a llevar a un lugar extraordinario que es el Valle de Asón en Cantabria. El Valle de Asón en Cantabria es un lugar absolutamente mágico, como hay pocos en el mundo, donde la vegetación es absolutamente exuberante, hay un verdor tremendo y el agua que sale del interior de la tierra genera unos paisajes verdaderamente extraordinarios que la tradición atribuye a ser el hogar de pequeños seres esféricos en la zona. Como podemos encontrarnos en otros lugares de nuestra geografía, gnomos, hadas y cosas así. En este caso concreto, en el Valle de Asón, lo que nos hablan son de las anjanas, que en definitiva son la personificación de una serie de energías que los habitantes del lugar han reconocido por la zona y a las que les han dado, digamos, una forma humana para poder entender un poco mejor cuál es su esencia. En este caso concreto, las anjanas, que de la leyenda del Valle de Asón, serían dos mujeres, una anciana y otra pequeña, dos hermanas, la mayor muy seria, la menor bastante traviesa, y dice la leyenda que precisamente para castigar sus travesuras, la mayor la durmió con una pócima, con un conjuro mágico, de tal manera que cuando la otra se durmió, quedó en el suelo y entonces su caballera se transformó en esa cascada que vemos ahí, que es la cascada del río Asón. Si seguimos el curso de la leyenda, nos va a contar que la hermana arrepentida de esto se dedicó a partir de ese momento a buscar un conjuro mágico para deshacer el hechizo y se marchó a un lago cercano que hay, donde hay un palacio, donde hay una gran biblioteca para buscar el conjuro contrario y que todavía no lo ha encontrado. Dicen los del lugar, abundando en la leyenda, que cuando uno se acerca a la cascada se vuelve de agua, porque realmente esa cascada era de plata. Es una leyenda verdaderamente extraordinaria de este valle, pero que encierra además la relación particular que tienen las gentes del lugar con el interior de la tierra, de donde salen todas estas aguas, de donde sale toda esa energía que se proyecta hacia afuera, de alguna manera desde el interior de cuevas como esta. Seguimos en el bosque, de cuevas como esta, que es, por ejemplo, la cueva de Coventosa, donde el imaginario pues, ha encontrado que estas fuerzas que han creado las estalactitas y las estalagmitas también se han personificado de alguna manera moldeando estas formas. Si observáis, aquella por ejemplo veréis que tiene forma de gnomo. Parece como una especie de enanito que va con su capazo. Entonces dicen los de la zona que esta es la cueva de los duendes o la cueva de los fantasmas, porque incluso dentro de algunas de esas coladas aparecen como caras que desde el interior salen hacia afuera. Esa energía además se va desarrollando en cuevas como por ejemplo la cercana de Cañuela, en forma de precipitaciones de sales que van formando todo ese grupo de coladas, de estalactitas, de estalagmitas que se van colocando en toda esta zona.
Quisiera que vierais ahora la relación que puede existir entre este tipo de lugares y cómo inspiran a la gente precisamente por el poder que tienen, y quiero que lo encontréis de alguna manera encontrando que los sonidos con los que se ha construido este tipo de temas, hay una relación directa entre las ondas del cerebro y este tipo de sonidos. Solamente quería que vierais de alguna manera el tipo de sonidos o el tipo de músicas que puede inspirar un lugar de estos, precisamente por ese poder que son capaces de influir a las personas que están dentro de este tipo de lugares en un momento dado. Hombre, lógicamente los que solemos ir a este tipo de sitios normalmente tenemos unas técnicas ya para poder entrar en ellos, que pues, somos espeleólogos y tal, normalmente no está a cabo de la gente, excepto lugares como por ejemplo la cueva de Alcalá de Henares, que está abierta al público, o como por ejemplo la cueva de Sopla en Cantabria. Pero en cualquier caso son lugares donde realmente uno aspira a esa energía interior de la Tierra, la energía oculta que no está visible de alguna manera y que es capaz de influir en todos los que la visitan. De aquí nos vamos a ir a ver un lugar extraordinario que nos está dando muchísimas satisfacciones últimamente, que es la Cueva de los Casares, en medio de la provincia de Guadalajara. Famosa últimamente por un incendio que hubo hace unos años. Sabéis que tuvo unas consecuencias dramáticas que han sido precisamente juzgadas hace poco. La Cueva de los Casares nos trae un auténtico santuario que empezó a desarrollarse hace 35.000 años y tuvo, digamos, un máximo apogeo aproximadamente hace unos 15.000. Las personas que estuvieron aquí consideraron este lugar como un santuario, como un lugar perfectamente mágico, sagrado, fueron capaces de relacionarlo con lo que llamamos la hierogamia, o sea, una cueva donde se practicaba el sexo sagrado. Entonces, evidentemente, este sexo sagrado estaba relacionado con ritos de fertilidad. Y aquí, por ejemplo, tenemos la representación más antigua que podemos encontrar de una danza sagrada relacionada con un coito. No sé si observaréis, evidentemente esto no es la pared, sino que es una representación. Ahí veis una especie de brujo con una máscara que está presidiendo una especie de coito entre esas dos figuras, de alguna manera sacralizando todos los ritos de fertilidad ya en tiempos tan tempranos. Pero no solo eso, sino que también en la cueva vamos a encontrar la representación de ciertos animales pues, que influían lógicamente sobre estas gentes, sobre su caza, sobre su forma de vida, porque podían representar o una amenaza o precisamente lo que es su sustento. Ahí tenéis, por ejemplo, una figura de lo que parece un rinoceronte lanudo. Debe ser que eran tiempos muchísimo más fríos de los actuales, porque es una fauna ya desaparecida. Ahí encontramos, por ejemplo, un animal extraordinariamente curioso, que es el único glotón que tenemos parietal en Europa. Veis la foto en la que el guardián de la cueva, que nos la enseña, que es Emilio Moreno Fover, está enseñándonos la traza del animalito. Lo que pasa es que lógicamente se ve bastante mal y entonces por eso he puesto ahí arriba una pequeña representación de él, para que lo veáis. Ahora nos venimos un poquito más cerca a un lugar extraordinario que es bastante importante. Nos encontramos con la primera cueva, donde se produce un tipo de relación con lo místico y lo mágico a través de talismanes. Los que habitaron en la cueva del Parpalló, que es la que está detrás del monte Mondúber, cerca de Gandía, se dedicaron a fabricar allí una serie de talismanes en los que reflejaban la figura de una serie de animalitos, como ese que veis ahí arriba, hasta que crearon cerca de 15.000 tablillas. Aparte de las herramientas y las armas que utilizaban para cazar, como esa pequeña hacha bifaz en forma de laurel que tenéis por allí, y constituye quizá uno de los santuarios más importantes de todo lo que se llama el arte levantino. Actualmente las tablillas no están en la misma cueva del Parpalló, sino que están en el Museo Arqueológico de Valencia, donde se pueden ver.
Y cerquita, y además tristemente famoso en los últimos días por el incendio que ha asolado los montes de Valencia, encontramos aquella figura que es la que corresponde al primer recolector de miel varietal que tenemos en España, la primera representación. No sé si lo veis bien. Aquí hay un personaje que lleva una especie de jarrita. Esto sería la colmena y estas son las abejas que hay alrededor. ¿Esto era la representación simplemente de algo cotidiano, de algo de todos los días, o realmente tenía un sentido sagrado? Ahí hay una discusión desde hace mucho tiempo sobre este asunto. Pero yo pienso que en este momento, en esta etapa temprana de la historia de la humanidad, la magia simpática era muy importante, porque solamente el hecho de representar este tipo de figuras significaba que se obtendrían mejores cosechas. Y por lo tanto sí que existe una relación espiritual mágico extraña que posteriormente podía perfectamente derivar hacia lo religioso ya en tiempos tan tempranos. Este santuario es absolutamente magnífico, lo que pasa es que es muy difícil de llegar hasta él. De aquí nos vamos al norte de España para encontrarnos con un fenómeno curioso. Todos conocemos que en las praderas de Wiltshire, en Inglaterra, tenemos el famoso Cromlech de Stonehenge, del que hablaba antes Manolo Delgado, pero poca gente sabe que los Pirineos, en la tierra de un compañero que tenemos por aquí, Miquel Navarro Allensa, que anda por ahí, no le veo, pero bueno, anda por aquí, nos vamos a encontrar cerca de 3.000 cromlechs mucho más pequeñitos que están repartidos por todos los Pirineos como si fueran una especie de acupuntura, y que representan de alguna manera también una relación espiritual entre las personas que habitaban estas montañas y los cuerpos celestes, porque según parece, según las investigaciones, todos estos cromlechs lo que realmente representaban eran asterismos, o sea, no exactamente una constelación, sino una parte de una constelación más pequeñita, con la que ellos se relacionaban de alguna manera y con la que medían los ciclos del tiempo. De hecho, algunos de ellos podrían incluso representar las famosas 3 estrellas de Orión que hemos estado viendo antes, con lo cual tendríamos una especie de continuidad cultural mágico-religiosa también, no solamente se hablaba antes de Egipto, sino también en otros lugares menos evolucionados, sin pirámides ni ningún tipo de construcciones de este estilo. Esto todo está, ya digo, entre la Sierra de Aralar y la zona de los Pirineos. Y de aquí nos vamos a ir a una cultura distinta que también relacionó lo mágico y lo sagrado con lo cotidiano. Porque en el centro de España, el pueblo de los Betones, un pueblo de mezcla celtibérico-celta, construyó o nos dejó miles y miles y miles de representaciones de una serie de animales, que son ovovidos o podrían ser jabalíes, que son los llamados los berracos, y que de alguna manera también están relacionados con ritos de fertilidad. Ahí abajo, por ejemplo, tenemos los famosos de los toros de Guisandros, no sé, que supongo que todo el mundo los conoce, pero hay muchísimos otros repartidos por toda la geografía. Y este pueblo además fue capaz de hacer santuarios en donde se consagraba de alguna manera a los guerreros o a los grandes chamanes de las tribus que había en aquel momento, como por ejemplo este de Ulaca, que tenéis aquí arriba, que como veréis está construido haciendo así como una especie de escalerita, como una especie de ara de sacrificios, donde existen también unas caceletas donde se depositaban vísceras de animales y posiblemente en algún momento se sacrificó también pues, algún enemigo o algún personaje de la época. Siguiendo pues más o menos en la época, nos vamos a ir hasta el santuario de Conquezuela, un lugar mágico sagrado muy poco conocido de la provincia de Soria, donde nos vamos a encontrar con una grieta que debió ser muy sugerente para las personas que lo consideraron precisamente un santuario, porque tiene una característica muy curiosa. Si observáis, os voy a enseñar, hay en su interior una pileta en la que cae continuamente una gotita de agua que va regando una especie de verdín que no sé si veis en la pared. Bueno, pues este verdín tiene una característica muy curiosa y es que en algunos días,
en algunas noches, pues en relación con el calor, noches de tormenta, ese verdín fosforece un poco. Entonces, los pueblos de la antigüedad, que seguía que veían alguna cosa rara, rápidamente lo relacionaban con sus dioses, rápidamente le dieron a este lugar la condición de sagrado. Una condición de sagrado que no ha perdido, porque con el paso del tiempo se fue manteniendo incluso hasta la Edad Media, hasta que se le dotó al lugar, no sé si veréis arriba, de una especie de bóveda de cañón, Ya en época, yo calculo que sería aproximadamente siglos XI y XII, más o menos. El lugar tiene muchísimas cosas. ¿Veis? Allí, por ejemplo, a la derecha vamos a ver una representación de como una especie de serpiente, un símbolo relacionado con una serpiente, porque hay una cosa que sucede con Quezuela, y es que al pie justo del santuario en tiempos llegaba una laguna que hoy está desecada. Entonces, seguramente que los sacrificios que se realizaban en la zona por las gentes que ocuparon este santuario estaban dedicados a las deidades de la propia laguna, y algunas de ellas serían posiblemente, pues eso, culebras de agua. Hoy día ya digo que se desecó y ya aquello no existe. Además, en las paredes de las rocas han practicado cerca de 2.300 cazoletas que, aunque no sabemos exactamente para qué servían, sí creemos que era para dotar de la energía de la tierra a algún tipo de instrumentos que utilizaban, ya fueran armas, ya fueran objetos ceremoniales. Hay muchísimas de estas cazoletas por todo el santuario, y todas aproximadamente tienen el mismo tamaño, con lo cual podemos más o menos dilucidar que tenían todas la misma función. Y ya nos vamos a encontrar con el área de sacrificios justo debajo del santuario, que es esa especie de grada también parecida a la que veíamos en Ulaca, donde no sé si observaréis una serie de canalillos por donde seguramente circulaban las sangres de las víctimas que eran sacrificadas en el Ara hasta llegar al Ara que decíamos de la laguna, porque el agua de la laguna llegaba hasta ese punto. ¿Y qué sucedía después? Pues muy sencillo. Posiblemente después de las ceremonias religiosas mágico-religiosas que se celebraban en el lugar, se realizaban una serie de danzas rituales que tenían que ver, pues, de alguna manera con la ideología mágico-espiritual de la tribu. No sé si observáis en la roca los bailarines. ¿Se ven o no se ven bien? Los bailarines. Sí. Parecidos incluso quizá a los indalos, aunque no tienen exactamente la misma actitud, pero sí que indican más o menos cómo era la ideología de toda esta gente. Y una vez llegados aquí, quisiera hacer una pequeña digresión y irnos lejos, porque yo he intentado imaginarme cómo serían los ritos posiblemente curativos que se realizaban en este lugar. Entonces yo me imagino al chamán haciendo un canto, pero que evidentemente nosotros no conocemos qué tipo de canto era, porque no tenemos ninguna constancia de tal. Pero si nosotros hacemos una especie de comparación entre esto y lo que pueda suceder con pueblos fósiles que tengan costumbres parecidas, quizá nos tendríamos que ir a las selvas del interior de Brasil, en la parte del Amazonas. Y allí nos vamos a encontrar con una cultura que a mí me parece que de alguna manera podría mantener algo parecido a lo que sonaría aquí. Una cultura relacionada con el consumo de una serie de sustancias psicotrópicas que están relacionadas con la salud. Los chamanes de esta zona del Brasil practican una cosa que se llama el Santo Daime y que está relacionada con la ayahuasca o la soga del muerto. Una especie de enredadera que se crea en la zona. Y quienes practican sus ritos, los chamanes de este lugar, hacen una serie de ceremonias que consiste en fumar una serie de plantas que crean dentro de sus pulmones como como una especie de betún. Ese betún luego lo expulsan como si fuera saliva y con eso curan espiritualmente a sus víctimas. Y a esto lo llaman mariri. Ese espíritu del mariri va de alguna manera asociado a un canto chamánico que a ellos lo llaman los mariris. Los ícaros.
Estábamos con el Marit, no, los cantos son los Ícaros. Esta mañana el primer ponente, Antonio Tomás, creo que nos hablaba de los chamanes, entonces me ha traído a la mente, por eso me he acordado de este asunto. ¿No habéis oído nunca un Ícaro? Bueno, pues yo voy a traer un Ícaro cualquiera, para que lo podáis escuchar y para que veáis más o menos qué es lo que quiero decir. Evidentemente con todo el respeto, porque yo no soy un chamán, entonces por lo tanto estas cosas son ilustrativas nada más, lógicamente. A ver. Esto normalmente no se haría así, se haría pues con un objeto ceremonial, pero bueno, este es el que tengo a mano, pero para que os hagáis una idea. Maririri, 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 maririri. Yo canto pobre negro caro en España, suki conta, suki conta. Maririri, maririri. Yo canto pobre negro, canto en España, suki conta, suki conta. Bueno, podemos soñar que los cantos que se hacían hace 7.000 o 8.000 años en la cueva de Conquezuela se podrían parecer a esto de alguna manera. En cualquier caso, supongo que tenía una función parecida. Simplemente nos sirve como ilustración. Y ahora vamos a llegar a una zona que tiene muchísimo lío, porque precisamente es un lugar bastante desconocido, aunque está en el centro de España. Nos vamos a la provincia de Cuenca, a su parte que linda con la provincia de Guadalajara, separada una de otra por la Sierra de Altomira. Desde esta foto que estáis viendo está tomada desde la Sierra de Altomira, donde existe una ermita dedicada a precisamente una virgen que se llama así, la Virgen de Altomira, que estaba cerca de un establecimiento que perteneció a los franciscanos, pero dicen que anteriormente habían tenido allí una torreta de vigilancia de los templarios. Bueno, a partir de aquí vamos a entrar en una tierra absolutamente fascinante, donde nos vamos a encontrar una serie de santuarios curiosísimos que pertenecen posiblemente al pueblo de los carpetanos. Aquí, no sé si veis esa piedra que os sugiere. Tiene toda la pinta de parecer una cabeza de serpiente. Y como he contado antes, los pueblos de la antigüedad, cada vez que veían algo que se parecía a algo, pues decían: esto es obra de los dioses. Por lo tanto, crearon aquí un santuario dedicado a esta cabeza de serpiente, al que dotaron de una serie de columbarios que están ahí justo en esas grietas, donde ponían las vísceras de las víctimas para hacer las ofrendas propiciatorias. Y además le dotaron debajo de una especie de ara de sacrificios que veis aquí, bastante tosca, de alguna manera conectada con la que veíamos en Conquezuela y también con la que veíamos en Ulaca y otras muchas que hay por toda España, donde seguramente pues, que se hacían ritos lustrales, o se lavaba la mano el chamán, el sacerdote o el que fuera, y además preparaba a las víctimas para los sacrificios. Allende el tiempo, esta zona que luego fue visitada, en la que hay otros muchos más santuarios, que no he traído solamente por uno de ellos que me parece el más importante, pero bueno. En esta zona posteriormente pues pasaron el pueblo romano, lógicamente, y llegamos a la época de los visigodos, que hicieron reutilización de todos estos santuarios y de todas estas construcciones que habían en la zona, y le dieron también, o sea, reconocieron que tenían un carácter sagrado, pero ya lo cristianizaron. Entonces, a la entrada justo de una zona que la llaman el Muerte o el Morte, colocaron esta cruz, que es de tipo recerrinto, no sé si la veis bien, que ya nos indica que vamos a entrar en una tierra sagrada que va a certificar su condición cuando lleguemos a una serie de tumbas en bañera, de las que llamamos tumbas en bañera, bueno, típica tumba medieval
alto medieval, de la época visigoda, de las que hay muchísimas ermitas para meterse ahí a hacer vida ascética, inspirados de alguna manera en los santos que se habían retirado al desierto en la Tebaida egipcia, por ejemplo Santa María Egipciaca o San Antonio Abad, y que luego vinieron por el norte de África y entraron en España de manos de los visigodos, acompañando a un santo de la época muy importante que fue San Donato, que creó en toda esta zona lo que se llamó el monasterio servitano de Santover, que fue bastante importante porque los personajes que salieron de este lugar participaron en los concilios de Toledo y fueron gente muy importante en su época. Además, hay una serie de rasgos y de cosas que vamos encontrando también, como por ejemplo la presencia de una serie de cuchillos ceremoniales que hay en algunas de las rocas del lugar y que tampoco sabemos datar muy bien a qué época pertenecen, si son más antiguos o menos antiguos. Los expertos me dijeron que eran de tipo simancas, o sea que nos llevaría a la época tardorromana, siglo III, siglo IV aproximadamente. Y luego unos personajes muy curiosos que se dedicaban a adorar las piedras y a los que llamaron los veneratores lapidum, que iban haciendo una serie de cazoletas, vamos, no solo aquí, sino en muchos otros sitios de España, pero aquí particularmente abundantes, en las que se hacía una especie de ceremonia que consistía en colocar pues sebo o no sé, mezclado con vísceras o alguna cosa así y quemarlos de alguna manera para darle, digamos, esa veneración a la piedra. Unos veneradores lapidum que fueron atacados brutalmente por la Iglesia, porque la Iglesia lógicamente trató de cristianizar todos estos sitios posteriormente para quitarles su carácter pagano. Carácter pagano, no lo he dicho antes, dedicado a tres dioses, piensan que a tres dioses del panteón celta, que sería el trígono formado por Epona, Tautates y Taranis. Tres deidades relacionadas con la noche, relacionadas con la fertilidad y relacionadas con el culto a los muertos. Esta zona es que es especialmente rica en ese tipo de cosas. Por ejemplo, en este lugar al que llamamos la cava. La cava fue excavada en época indefinida, posiblemente entre los siglos II y III a.C., aprovechando las rocas, y ojo que lo hicieron con piquetas, o sea, no es que se encontrara algo perfectamente delimitado, grietas ni cosas así, sino que están perfectamente excavadas, se ven perfectamente los símbolos de las raederas. Y aquí crearon esto pues, con función defensiva o también con función ceremonial. Y dotaron al conjunto de una puerta que además mira hacia el solsticio, como diría el mismo... No, hacia el equinoccio, como diría Manuel Delgado, como estaba hablando antes Manuel Delgado. Esta puerta, que es la que da, veis que le falta el dintel, y la que da al valle, en donde nos vamos a encontrar una serie de hornacinas y una serie de elementos y asientos donde seguramente se sentaba el chamán, los ancianos, en las tardes, pues seguramente para hacer honor a los ciclos de la naturaleza, al sol, al atardecer, en fin, todo este tipo de cosas. Posteriormente, toda esta zona fue ocupada por estos visigodos que hemos mencionado antes, y aprovechando todas estas construcciones que habían quedado de tiempos muy antiguos, crearon el famoso monasterio servitano de Santover. Pero además, y aquí es donde viene lo más heterodoxo de todo, es que esta zona está relacionada, aunque parezca mentira, con el mito del Grial, por una razón que puede parecer así en principio hereje, pero que está bien argumentada. El mito del Grial en Europa aparece de dos fuentes fundamentales. Una es la de Felipe de Flandes, que trae una historia de Palestina que se la contará a Chrétien de Troyes. Y la otra viene de una especie de judío que vivía en Toledo, que se llamaba Flegetanis, que se la cuenta a un trovador que es Guillaume de Provins. Y este Guillaume de Provins es la que se la cuenta a Wolfgang von Esenbach,
Con lo cual escriben el Conte de Grial y el Perceval. Ahí he traído un par de representaciones para que lo veáis. En el Cuento del Grial aparece una serie de eremitas y un castillo que está ocupado por un rey que es el rey Anfortas. El rey Anfortas que es el que verá por primera vez el Santo Grial, allí dentro del castillo de Montsalvat. Las ilustraciones que he traído son así un poquito excesivas, pero bueno, las hizo este muchacho que se llama Edwin Austin Aubry. Y lo curioso del asunto es que la relación que tiene esto con el Grial nos llevaría a que el personaje del rey Anfortas está inspirado en Alfonso VIII de Castilla. Alfonso VIII de Castilla, que fue el conquistador de toda esta zona, que además le dotó a Cuenca de un escudo donde podéis ver una copa y una estrella encima. Dicen que la copa es la copa de San Mateo, bueno, vale, y que la estrella es la estrella de Navidad, pero es muy sospechoso que en un lugar que tiene una posible tradición griálica que no es ninguna, que no sería precisamente muy exagerada, nos vayamos a encontrar con una copa y con una luz encima. No sé. Hay cada cual que piense lo que quiera, pero es otra vía para entender un poquito el mito del Grial. Sería nuestro Grial del Tajo, así lo llamo yo. Sería gracioso que después de que los franceses y los ingleses nos hayan vendido todos los mitos artúricos y todas estas cuestiones, realmente la leyenda estuviera inspirada en un lugar tan absolutamente inhóspito de la provincia de Cuenca. Un lugar en la provincia de Cuenca que además tiene más cosas, porque ahora voy a enseñar una cosa muy curiosa. Ahí está la ermita del origen de los desamparados, sobre el actual lago de Bolarque. Bueno, realmente aún no es Bolarque, es el río Guadiana que va a formar el lago de Bolarque posteriormente. Esta iglesia, que la llaman hoy la Virgen de los Desamparados, recibía en la Edad Media el nombre de Nuestra Señora de Recupel. Y Recupel parece ser que puede estar relacionado con una mítica ciudad que Leovígido trató de construir para su hijo Recaredo, a la que llamó Recópolis. Una Recópolis que fue muy importante en la época y que pertenecía a la diócesis de Toledo. Y que, según mi compañero Carlos Canales, parece ser que es donde se querían guardar las esencias del arrianismo, cosa que no sucedió porque, como ya sabemos, Recaredo se convirtió al cristianismo posteriormente. Esta ciudad, que posiblemente andaba por aquí porque hay ahí una serie de ruinas y una serie de cosas, se debió desmantelar en época del Recepinto y se bajó a un lugar un poquito más abajo, en las orillas del Tajo, que es en Celita de los Canes, donde hoy está la Recópolis oficial, pero que según mi teoría se trata de un campamento romano que fue reutilizado posteriormente. Porque además he encontrado una serie de testimonios en las relaciones topográficas de Felipe II, en las que Ambrosio de Morales, que fue el recopilador de todo este estudio estadístico, nos habla de que la ciudad que hay en Celita de los Canes era la ciudad de la Rocha Frida, y sin embargo sitúa Recópolis un poco más arriba, en la localidad de Albalate de Celita. Bueno, nos vamos ahora al norte, nos vamos a Palencia. A Palencia, donde nos vamos a encontrar el trabajo absolutamente ímprobo de quienes encontraron todo el poder mágico religioso de la tierra, haciendo como si estuviéramos haciendo una calabaza. Esa roca que está en Cervera de Pisuerga, el eremitorio de San Vicente, ha sido vaciada literalmente, o sea, literalmente dotándole de ventanas y todo, y por si fuera poco, y para certificar que ese era el lugar donde ellos querían vivir, que era su lugar sagrado, pues veis que está absolutamente rodeado de tumbas. Luego, entrando en el Valle de Valderredible, nos vamos a encontrar otra iglesia rupestre que tenemos ahí abajo, que es la iglesia de Cadaso. Como veis, ya me están echando. Otras iglesias de la zona, por ejemplo, esta que tenemos aquí arriba de Olleros de Pisuerga, que está literalmente excavada en la roca como si fueran los mineros de Blancanieves, vamos, que hubieran entrado ahí y hecho todas estas galerías y todas estas minas. Y luego la otra, que es la de Arroyuelos, también es bastante hermosa. Por cierto, aquí obtuvimos una psicofonía en esa iglesia. Una psicofonía muy curiosa. Bueno, si me dejas tan poco tiempo, no puedo entrar en el tema del Santo Reino porque es muy amplio.
entonces no nos va a dar tiempo, pero bueno, podríamos estar hablando de esto bastantes horas. Yo digo 5 minutos para dejar 10 minutos de preguntas. Bueno, lo que pasa es que el tema del Santo Reino y todas sus relaciones con la batalla de las Navas de Tolosa y los misterios que están relacionados con la Santa Faz y con Monsegur, con los cátaros, con este pueblecito que se llama Torres del Bánchez y los portulanos, donde se certifica que esta es la zona más importante de España en el siglo XII, requiere una argumentación bastante larga, así que podemos verlo en otro momento. Bien, no sé, un poquito más cortito para terminar. Este lugar que veis es un santuario que está en medio de la provincia de Guadalajara y que se llama el Santuario del Alto Rey de la Majestad. Es una ermita muy sencilla, muy pequeña, veis que además le han adosado unas antenas de telecomunicaciones que no pintan nada ahí. Bueno, pues este santuario tiene dentro una hora de sacrificios de celtíbera, posiblemente, que seguramente que estaba dedicada a los ciclos del sol, al ciclo diario de la salida y la puesta del sol. Es un lugar magnífico, que luego fue posteriormente ocupado ya en la Edad Media por los monjes, dicen que por los monjes templarios que anduvieron por toda esta zona. Incluso se establece una relación con algunas otras iglesias de la zona, como es esta que tenemos magnífica, que no es que la construyeran ellos, sino que se la mandaron a construir a los obreros mozárabes, mudéjares, que es la iglesia de Santa Coloma del Bendiego, con unas celosías, como veis, que son verdaderamente magníficas en ese ábside, y donde en su interior vamos a encontrar no solamente una serie de símbolos celtas, como por ejemplo esa rueda solar que tenemos ahí arriba, sino además la relación de estas celosías con los cantos que posiblemente realizaban los monjes del lugar para obtener estados, de una cierta elevación espiritual o de modificación de conciencia. Si fueron los templarios, realmente, que no está claro, los que ocuparon este lugar o lo mandaron construir, podemos imaginarnos también cuáles eran sus cantos y cuáles eran sus rezos, Lo que pasa es que no lo sabemos, no tenemos partituras, no tenemos nada que nos permita, ninguna referencia que nos permita saber cómo lo hacían. Pero sí tenemos una cosa, y es la inspiración de un director moderno, que en la película dedicada al Enrique V de Shakespeare ha cogido la que era así Oración de los Templarios con su auténtica letra y le ha puesto una música más adaptada a la película, más moderna, pero que nadie nos impide soñar que más o menos el canto podía sonar así. Yo lo veo para que lo escuchéis y para que veáis. Es muy... además me voy a acompañar por ahí. Se lo ha llevado David, cajas del oficio. Hombre, con guitarra yo no lo hacía. Que tiene las cuerdas ya un poco viejas, casi como los santuarios como este. No, vis nomine Domini, no, vis nomine, sed nomini, tuta gloria. No, vis nomine Domini, no, vis Domine, sed nomini, tuta gloria. Me haría falta un coro para que quedara más aparente. Podemos empezar, si queréis, con los ruegos y preguntas que hacemos. Todos saliendo, por favor. A ver, alguien que rompa el hielo. Me parece que todas te las van a hacer en la cueva de la luna. Ay, en la cueva de la luna. Madre, como en la cueva de Canal.
cueva del Canalobre. La cueva de la luna la hemos ido muchas veces. También. ¿No hay preguntas? Nos has dejado sin empezar. Que nos cante otro poquito. Que nos cante otro poquito. Bueno, pues nada. Pues, fíjate, yo liquidándote a tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues entonces déjame 3 minutos. ¿Habéis oído hablar de la ruta de la lana? Bueno, pues este es otro de los caminos de Santiago. Este es muy poco conocido. Aunque el camino oficial es el camino francés, hay otros caminos de Santiago, muchos otros caminos de Santiago, que yo ya recogí en la guía pagada del Camino de Santiago en su momento, uno de los libros que escribí, y que por cierto no me pagaron, pero bueno, eso no importa. La ruta de la lana venía desde Valencia conectaba, entraba por la provincia de Cuenca, luego entraba en Guadalajara, subía por la provincia de Soria y llegaba hasta el camino francés aproximadamente a la altura de Burgos. Uno de los puntos es justamente Santa Coloma del Bendiego y al lado vamos a encontrar este crucero. En este crucero hay unos símbolos que certifican que efectivamente este era uno de los caminos de Santiago y son, claro, no se ve muy bien, pero observad. Esas son unas cruces que tienen forma de pata de oca, que era el símbolo con el que se reconocían los constructores medievales del Camino de Santiago. Ya no nos podemos ir, así que nos podemos quedar aquí. Bueno, pues esta es la ruta de la lana, que además tiene algunos hitos extraordinarios cercanos, como por ejemplo la cercana iglesia de Campisábalos, donde nos vamos a encontrar con un magnífico mensario medieval. Un mensario es la recopilación en iconos de las labores agrícolas que se hacían durante el año. Y este está un poco deteriorado porque luego hay en Guadalajara otro mucho mejor conservado que está en la localidad de Beleña de Sorbe y es verdaderamente magnífico. Y en todos estos sitios hay como una especie de aura extraña. Por ejemplo, en Campisábalos hay una capilla, que es la capilla del Caballero San Galindo, que tiene una acústica prodigiosa, donde la gente, cuando escucha canto gregoriano, experimenta algunos estados de alteración de conciencia. Es curioso. Yo he llevado a la gente y sin explicarle nada de lo que pasaba allí dentro, pues les he cantado a lo mejor alguna antífona medieval o alguna cosa así. Y luego me han relatado su experiencia diciendo que efectivamente se habían sentido más ligeros y en una situación distinta, al menos emocionalmente más comprometida. Y bueno, pues con esto ya terminamos. Venga. Sentido más intensamente la magia de ese lugar? Pues mira, en todos ellos, pero si tengo que elegir uno, voy a elegir lógicamente el lugar donde nací, que es el monasterio del Escorial, porque yo me crié allí y desde muy pequeñito me di cuenta de que aquel era un lugar bastante especial. No hemos llegado a él porque ya no tenemos tiempo, pero también pensaba hablar un poco del monasterio del Escorial. Hace unos años escribí un libro que se llamaba La boca del infierno, hablando de todos los secretos y de todas las características mágicas de este edificio, que es verdaderamente uno de los más singulares del mundo. O sea, es una cosa verdaderamente espectacular, por su terrorismo, por su simbología y por todo. Además muy poco conocida, porque normalmente lo que hace la gente cuando va a la historia es ir a ver los tesoros que le enseñan, los cuadritos de David y cosas así, pero no les enseñan la auténtica esencia del lugar. No se les cuenta, por ejemplo, que hubo un laboratorio de alquimia en templo de Felipe II que fue dirigido por Leonardo Fioravanti, que se llamaba La Torre de Matiolo, en la botica o la Casa de las Aguas, y eso no te lo cuenta nadie. Te cuentan otras cosas que, bueno, o por ejemplo, que una de las intenciones de Felipe II era la de crear un tercer templo de Salomón, cosa que le había inspirado un extremeño heterodoxo que fue Benito Arias Montano, que luego además fue el que le organizó la biblioteca. Podríamos estar hablando horas y horas de esto. Bueno, el Escorial, Río Lobos, son Montserrat, hay tantos en España, es que son muchísimos. Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio. Hombre, pues San Juan de la Peña, o San Adrián de Sasabe,
misma catedral de Jaca, hay muchos sitios también en Huesca.